Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 y versículo 12. Amén. Una vez más, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice ahí? Mire que no caiga. Una vez más. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. A nosotros. Estamos en los fines. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Dígalo conmigo, mira que no caiga. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Señor Jesús, en este día. Gracias, Padre Santo, por una vez más. Gracias porque en este día nos diste la oportunidad, el privilegio y el honor, Señor, de ir delante de tu presencia a través de nuestra adoración, a través de nuestra alabanza, que fue dirigida solamente y exclusivamente para ti, Señor. Porque estamos agradecidos, estamos contentos de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Estamos alegres, estamos contentos de que tú nos sacaste, Señor, de un infierno, que nos limpiaste en la vida y nos diste una nueva vida, Señor. Mi Dios, estamos completamente agradecidos contigo, Padre Santo, y te pido, Señor, que en este día esta palabra sea sembrada en tierra fértil, Señor, y que dé su aplicación, Señor, que no solamente seamos oidores, más bien que seamos hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Va a ser, no estamos en la mañana, estamos ya por la tardecita, así que buenas tardes a todos. En esta tarde, hermanos, quiero seguir con la serie que nosotros estamos predicando. Es la serie La importancia de la ¿qué? De la unidad. La importancia de la unidad. La importancia de la unidad. Lo que sucede es que encontramos más temas debajo de este tema. Encontramos el tema, la importancia de la unidad, pero debajo de eso hay otros programas que podemos nosotros estar aquí un buen tiempo. Por ejemplo, lo que no es unidad, los problemas de la unidad. Y el tema de hoy, que está titulado Unidos pero en contra de la voluntad de Dios. Unidos pero en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando pensamos en Dios, aquí es lo que le pido la cooperación de la congregación. Cuando pensamos en Dios, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Cuando pensamos en Dios, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Sacrificio, ¿qué más? Amor, ¿qué más? ¿Cómo? Obediencia, ¿qué más? Cuando pensamos en Dios, ¿qué más viene a nuestra mente? Respeto. Grandeza. Paz, ¿qué más? Lealtad, fidelidad, obediencia, gratitud. Amén. Todas estas cosas nos vienen a la mente. Armonía, unión, amor, sobre todo, amor, ¿verdad? Amor. Cuando pensamos en Dios, estas son las cosas que vienen a la mente de nosotros, ¿verdad? Ahora voy a cambiar la cosa aquí. Cuando pensamos en Satanás, ¿qué viene a nuestras mentes? Odio, discordia, desunión, malagradecimiento. Él es malagradecido. ¿Saben por qué? Porque él lo tenía todo y estaba allá en el trono de Dios. Y un día se trató de trepar en el trono y no le tocaba a él. Eso es por malagradecimiento. Desprecio, desunión, malagradecimiento, rebelión, queja, ira, contiendas, pleito. Todas estas cosas van relacionadas ¿con quién? Con Satanás. Pero tú sabes que en Satanás también hay unidad. Esos demonios están bien unidos a Satanás. Y también aún el pueblo, que supuestamente es de Dios, a veces el mismo pueblo de Dios puede estar unidos entre sí mismos en contra de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Sonrían. Como decía G. la sonríe que Cristo te ama. Amén. Vamos a Números, capítulo 11. Números, capítulo 11.
Voy a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra, aconteció que el pueblo se quejó, pero se quejó a oídos de Jehová. Números capítulo 11, versículo 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos, ¿en quiénes? En ellos, fuego de Jehová, y consumió los unos de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Santo Señor. Aconteció, lo primero que salta aquí, que brinca a mi mente, a mis ojos, es lo siguiente: que el pueblo se quejó. En otras palabras, ese pueblo tiene que estar unido para quejarse, porque si no hubiera dicho una persona se quejó. Dice aquí el pueblo, todo el pueblo se quejó. Todo el pueblo se quejó. Nos muestra que estaban tan agradecidos, ¿verdad? Porque el Señor los había sacado de Egipto. Estaban tan agradecidos porque todos los días tenían comida y tenían provisión. Estaban todos agradecidos, ¿verdad? Nada que ver. Este era un pueblo mal agradecido. Mal agradecido. Yo creo que el Señor ya en ese momento se cansó. Y por eso descendió fuego. ¿Sabían ustedes, hermanos? ¿Sabían ustedes que, aquí, en este servicio de hoy, ¿sabían ustedes que nosotros, cuando empezamos el servicio, empezamos a adorar, ¿verdad? Eso fue directamente al trono de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso fue directamente al trono de Dios. Cuando comenzamos estábamos contentos y cantamos lo que se llaman canciones de alabanza, las canciones más contentas, y hacemos el correr, ¿verdad? Y corremos para el frente, y corremos para atrás. No estamos locos, es que estamos contentos, estamos celebrando que el Señor nos sacó de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, cuando eso es de agrado al Señor. ¿Sabían ustedes que eso es como un perfume que huele bueno? Que le huele bueno al Señor, porque eso es dirigido al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabían que otra cosa más le llega a los oídos del Señor? Otra cosa más le llega a los oídos del Señor: las quejas que nosotros le presentamos. Esas quejas, esa otra queja demuestra nuestras rebeliones, y hermanos, a Dios le da náuseas. A Dios le da náuseas, abominación. Toca la palabra abominación, le da náusea. Pero quiero que noten en cuenta que el pueblo de Dios se unió, pero en contra de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Tengo que decirle algo, hermanos, tengo que decir las cosas como son. El Señor me puso aquí y el Señor me ha dado un mensaje que es tal y como es. Aquí, quizá usted, ¿verdad? Pero espérate, pastor, espérate. Para eso fue que Cristo vino a la cruz. Él murió para que nosotros estemos en libertad, y Él murió para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos hacer. Y yo te digo, hermano, que no. Y la misma palabra a mí me dice en Hebreos 12:6, dice: porque el Señor, al quien Él ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en Proverbios 3:12, una vez más, nos dice lo mismo: porque el Señor, a quien ama, reprende. Hay otras versiones que dicen: el Señor, a quien ama, disciplina. Hay otra versión que dice: el Señor, a quien ama, castiga. Dice otra versión: al que Él ama, corrige. Está poderoso esto, ¿verdad? Es la palabra de Dios, mis hermanos. Mire qué más. Si vamos a Hebreos 10:26 al 29. Y tengo otra versión diferente. No es la Reina Valera. Esta es la versión traducción lenguaje actual. Mire qué claro nos habla esta palabra. Dice, Hebreos 10:26 al 29. Dice: si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quería más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando de los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Versículo 28 dice: si en juicio de 2 testigos
afirman que alguien ha desobedecido la ley, los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan a su muerte. En otras palabras, en aquellos tiempos, cuando una persona rompía la ley, no tenían compasión. La ley dice esto, tiene que morir, tiene que morir. Eso era en el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice el versículo 29, dice: imagínese entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios, los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Eso está bien duro, pero es la verdad. Dice la palabra que si una persona sigue pecando, y estamos hablando ahí de un pecado voluntario, que la persona sabe que no debe pecar y siguen pecando, siguen haciendo porque ellos mismos son los que se gobiernan sus vidas y no es el Señor. Estamos aquí. Obviamente estamos hablando de una persona que no ha nacido de nuevo. Porque si hubiera nacido de nuevo, ya paran todos esos pecados. ¿Cuántos dicen amén? El quejarse, mis hermanos, es pecado. ¿Qué es el pecado? Quejarse. El chismear es pecado. Amén, es pecado. El chismear, dice la palabra aquí que Jehová se enojó y encendió su fuego. Encendió su fuego y trajo su juicio. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Mira lo que dice Jesucristo. Esto está tremendo. Dice Jesucristo en Mateo 15, 18, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Amén. Y esto contamina al hombre. Mi hermano, si usted es salvo, el Espíritu Santo está en ti y te va a hacer meditar antes que tú digas cualquier disparate. Él te va a avisar, Él te va a sonar la alarma para que tú no ofendas al Señor. Si Dios juzga tus quejas y con estos, mire, ¿sabe qué? Con estos ojos, y yo no soy el único aquí en este lugar, hemos visto una iglesia que hasta el día de hoy, hay personas que están bajo el juicio de ese pecado. Había una iglesia, no voy a decir nombre, no voy a decir pastor, pero la iglesia donde nosotros nos criamos, una iglesia como de 150, un domingo sólido habían como 150, y sucede que el pastor tenía una esposa obviamente y tuvo un hijo que el hijo no le nació muy bien, le nació especial, y sucede que la esposa quedó dramatizada y enferma de los nervios y ella no podía estar todos los domingos y todos los miércoles. ¿Qué sucedió? Que la congregación comenzaron a criticar y comenzaron a quejarse de ese pastor. Pero la esposa no viene, que la esposa no viene, que ella no viene. Y siempre está el pastor, pero no está la esposa. Empezaron a hablar. El pastor tranquilo, calladito. ¿Qué sucedió? Empezó el juicio de Dios. ¿Qué sucedió? Bueno, aún todavía hay personas que siguen en pecado de esa congregación, porque déjeme decirle que el juicio no vino contra los padres, el juicio vino contra los hijos, porque cuando Dios da, Él da para que duela. ¿Qué sucede? Hay hijos todavía que están en pecado, en droga, homosexualidad, sí, homosexualidad es pecado, en adulterio, en iras, en contiendas, en pleitos. Muchos fueron deportaron para México, para Salvador, para otros lugares. Todos fueron divorciados. Todos fueron divorciados. No tenemos que estar ciegos para mirar eso. Ni uno se salvó del juicio de Dios. Pero algunos poquitos se arrepintieron. Es más, para decir, algunos 5 o 6 de toda esa congregación lograron tumbar al pastor, lograron tumbarlo. El pastor lo removieron, le dio un descanso el Señor después de 30 y pico años, le dio un descanso de 5 años en lo que él limpiaba la casa y sacaba a todas esas personas que quejaban y chismeaban. Él las sacó y después le dio la iglesia para atrás. Y hasta el día de hoy tiene, creo que 90 años pastoreando todavía. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? ¿Saben lo correcto? Espérate, quiero decir algo. En esa iglesia el pueblo se unió para contradecir al pastor. El pueblo se unió
para chismear, para traer quejas, y el Señor trajo juicio. Esto está tremendo, hermano. Esto yo no lo vi, esto no lo estudié en un instituto, esto lo viví, lo vivimos. Y hasta el día de hoy hay personas que aún todavía no han venido a Cristo. Esto es triste, pero es la verdad. Ahora, lo correcto para el pueblo de Dios en ese instante, que se estaban quejando, lo correcto era que, correcto hubiera sido orar y esperar en el Señor y saber y reconocer que, espérate, el Señor no nos sacó de allá de Egipto para traernos aquí, para dejarnos morir. El Señor nos sacó para aquí porque tiene un propósito con nosotros. Vamos a esperar. Eso es sentido común. Vamos a esperar a ver qué tiene el Señor para nosotros. Vamos a esperar. Y ¿saben qué? Esto es lo que debería... Pero fíjense, aún después que el Señor descendió fuego, es razón para uno arrepentirse, ¿verdad? Eso es razón para uno aún. Espérate, Moisés ahora para que ya pare el fuego. Y paró el fuego. Eso es razón para estar corriendo al tabernáculo pidiéndole perdón. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Pero si usted sigue leyendo el versículo 4, mire lo que sucede, mis hermanos. Aleluya. Porque esto está tremendo. Mire lo que dice. Y la gente extranjera, versículo 4, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, esto es lo que yo encuentro cómico. Versículo 5. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, no los perros, los puerros, las cebollas y los ajos. Número 11, número 11, versículo 4. Porque acabo de leer el número 11, versículo 1 al 3, sigo con el 4, porque después del 3 viene el 4. ¿Cuántos dicen amén? Dice una vez más, y la gente extranjera que se mezcló con todos ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Dice el versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Digan conmigo, malagradecidos. Malagradecidos. Dice ahí que volvieron a qué, volvieron a qué, volvieron a llorar. Volvieron a llorar. Volvieron en plural. Volvieron en plural. No dice que volvió como si fuera una persona. Volvieron. En otras palabras, está hablando de muchas personas. Las personas que se unieron para quejarse, las personas que se unieron para hablar en contra, para las mismas personas del pueblo de Dios, fueron esas personas, se quejaron y ahora están llorando. No aprendieron, no se arrepintieron verdaderamente. Solamente le pidieron a Moisés que pare, que descienda el fuego, pero no hubo un arrepentimiento sincero por sus actos. Y por eso ahora otra vez están llorando. Cuando las cosas no son como quieren, ¿quiénes son los que lloran? A ver, cuando las cosas no son como ellos quieren, ¿quiénes son los que lloran? Los niños, ¿verdad? Los niños son los que cuando llueve, cuando tú vas al supermercado y ves los dulces, yo quiero un dulce, papi, yo quiero un dulce, papi. Y no, cállate, yo quiero un dulce, papi, papi, yo quiero un dulce, papi, yo quiero un dulce. Y te forman un tantrum en el HIV. Y ahí todo el HIV está mirando hacia el padre a ver qué va a hacer. A ver si el padre le dice, cuando lleguemos a casa, vas a ver lo que te va a pasar. O si el padre le dice, a ver si es un padre consentido. Le dice, oh sí, papito, ¿cómo está? Aquí está, toma, aquí está, cállate, cállate. Tengo noticias para los padres consentidos. Más adelante. Porque ellos lloraron, porque no pudieron sujetarse, porque ellos estaban desesperados, porque el pueblo se convirtió en un pueblo de emociones. Es un pueblo de emociones, hermano. Y dice la palabra de Dios, que traicionero es
el corazón más que todas las cosas. Las emociones son traicioneras, mis hermanos. Las emociones son traicioneras. Sí, Dios las puso en nosotros y son para nosotros sentir la presencia y son para nosotros demostrar ciertas cosas, pero también son traicioneras. Si usted no me cree, mis hermanos, aleluya, en la Biblia hay muchos ejemplos. Pregúntale a Moisés qué pasó, pregúntale a David qué pasó, pregúntale a Saúl qué pasó, pregúntale a Samuel qué pasó, pregúntale a todas estas personas qué pasó cuando ellos se emocionaron y no tomaron las decisiones correctas. ¿Sabe lo que pasó? Que tenemos un Dios que no consiente con tu pecado. ¿Amén o no amén? Tenemos ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Moisés se dejó llevar por sus emociones, no pudo ver la tierra santa, porque el Señor le dijo que mira, ¿sabes qué, Moisés? Habla de esa piedra. Y Moisés se enojó con el pueblo y se desquitó con la piedra y desobedeció al Señor. Y el pobre Moisés no pudo ver la tierra santa, porque se dejó llevar por sus emociones. Son bien traicioneras las emociones. Amén o no amén. Ahora dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de Baal, de los pepinos, los melones, los puerros. Los puerros son los ajos. La cebolla, ¿verdad? Y dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino que nada ven estos ojos más que este maná. Ellos se recuerdan de los melones, se recuerdan de los ajos, se recuerdan del pescadito fritito o al filete, ¿verdad? ¿Cuánto les gustan el pescado? Estoy tratando de llegar a sus sentidos, a sus emociones a través del estómago. El pescado, ¿verdad? Y ellos, pero espérate, ellos se recuerdan de tan bien que lo tenían en Egipto. Ellos lo tenían tan bien en Egipto. Ellos eran los que le mandaban al faraón, yo quiero que me mandes pescado ahora, 1, 2, 3. ¿Verdad? Así era, qué fácil se le olvidó. Se le olvidó que cuando ellos estaban en Egipto, ellos estaban a látigo fuerte. Ellos eran esclavos. Qué rápido se le olvidó todo esto. Pero lo que sucede es que, como este pueblo era un pueblo mal agradecido, se le olvidan las cosas buenas, solamente ven las cosas malas. ¿Ves? Y lo que ven malo, lo que ven bueno en muchos casos es mentiras que se inventan. Amén o no amén. El versículo 6 nos dice que se seca el alma, se nos seca el alma. Esto es una referencia a que le daba náuseas ver este pan. La provisión de Dios le daba náuseas. Lo que Dios le estaba dando por gracia, no tenían que hacer nada, solamente ir y recoger el pan todos los días. Pero ellos querían algo más. Ellos querían carne. Y sin embargo, ellos despreciaron lo que el Señor les dio. Ellos desconfiaban del poder, ellos desconfiaban de la bondad de Dios, ¿verdad? Como si no fuese del todo suficiente para cubrir todas sus necesidades del Señor. El Señor es suficiente para cubrir todas sus necesidades, mis hermanos. Él no se le acaba, he doesn't run out of supply. Él no se le acaba el almacén de Dios. Nunca se le, imagínense, tiene para una eternidad. Para suplirnos por una eternidad. Tremendo, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos al versículo 10, porque ahí habla un poquitito del maná y habla, pero en el versículo 10, números 11:10, quiero que miren esto. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba. ¿Por qué? Por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en chiquita manera, en gran manera. Se encendió. También se le apareció mal a Moisés. Fíjate, a Moisés también le cayó mal eso. Versículo 11 dice, y Moisés dijo a Jehová, ¿por qué me has hecho mal? Espérate, yo tengo otra versión diferente. Quiero leer de la versión lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Quiero que miren, esto es bien fácil para entender. Dice, versículo 10. Quiero leer el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Moisés hizo lo correcto, mis hermanos. Moisés hizo lo correcto. Él fue ¿a dónde? A Jehová, ¿verdad? Y él fue a Jehová. Aprendemos algo de Moisés fácilmente. Él pudo haber ido a Aarón,
Él fácilmente pudo haber ido a su hermana y decirle, oye, mira por lo que me viene la gente, mira por lo que me viene la gente, siempre se están quejando, mira como que qué gente es esta, qué malagradecidos son. Nada que ver, él fue donde el Señor. Él fue donde el Señor. Y entonces, quiero leer ahora del versículo 11 al 15, y voy a leer bajo la traducción lenguaje actual. Dice, por esto le preguntó a Dios, yo soy tu servidor, ¿por qué me tratas mal y me obligas a soportar este pueblo? Yo no soy su padre ni su madre. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos el territorio que tú le vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y me piden carne. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mi propia fuerza, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Qué triste, ¿verdad? Hasta donde llegó Moisés. Esto está bien serio y bien triste. Miremos un punto. El pueblo llevó a Moisés hasta el punto que él está pidiendo la muerte a Dios. El pueblo, pero ¿saben por qué? Porque no estamos hablando 100 personas. No estamos hablando 100 personas, no estamos hablando de 50 adultos con 40 niños, no, que esa es más o menos la congregación aquí. Nada que ver, estamos hablando de millones de personas. Y déjenme decirles que si son con 50 o 60 personas y estamos así, imagínense con millones de personas que estaba Moisés. ¿Y qué sabe lo que hizo el Señor? El Señor en ese instante vino y estableció líderes entre el pueblo. Él estableció líderes entre el pueblo. Y sigue la historia hablando, dice la Biblia, sigue hablando. Y vino el castigo de Dios y el Señor le dio carne. Pero quiero que miremos esto. Las expresiones que aquí Moisés dice están bien tremendas porque él se está expresando. Él está siendo sincero con el Señor. Él está llevándole la queja al Señor. No le está llevando la queja a otras personas. Entonces, ¿qué nos demuestra nosotros? Que cuando tenemos algo que decir, debemos decírselo al Señor. Cuando estamos enojados por algo, debemos decírselo al Señor. Cuando no nos gusta algo, debemos decírselo al Señor. Porque el que controla todo, ¿quién es? No es el pastor, no es el líder. El que controla todo es el Señor. El que puede cambiar los corazones es el Señor. El que puede cambiar la vida es el Señor. Amén. Entonces, era mucho la carga para este varón. Seguimos. Quiero ahora cambiar de historia. Cambiamos de historia. Vamos a la próxima página de su Biblia. Porque el próximo capítulo es el capítulo 12. Porque seguimos hablando de unidos, pero en contra de la voluntad de Dios. Capítulo 12, Números capítulo 12. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3. María y Aarón. María y Aarón eran los hermanos de Moisés. Hablaron bien de su hermano. ¿Cómo dice ahí? Hablaron agradecidamente de su hermano. Dice ahí que hablaron mal de su hermano. Porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Era una mujer cusita. Madianita y cusita es lo mismo. Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona, ¿cómo dice ahí? Más humilde. En otra esa es la versión, traducción lenguaje, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. En otras palabras, más que todos los hombres sobre la tierra. En otras palabras, para enojar a Moisés tenía que haber sido algo bien grande, algo bien tremendo. Pero fíjate, supongamos, hermanos, sus propios hermanos se unieron para irse en contra de su hermano, sus propios hermanos. Dije sus propios hermanos, su propia familia. Supuestamente porque la esposa de Moisés era etíope, morenita. Eso no le gustó a ellos. ¿Really? ¿Verdaderamente fue por eso? Los eruditos creen
que la líder de hablar en contra de Moisés, cuando digo los eruditos, estoy hablando de las personas expertas que estudian la palabra, los doctores, los neumatólogos, los teólogos, de estas personas que estudian la palabra, ellos todos están de acuerdo y dicen que la líder en contra de hablar de su hermano Moisés era María. María. Y María aquí es la que se presenta como la que inyecta el veneno. Porque cuando el pueblo se une para ir en contra de la voluntad, se requiere una persona que inyecte el veneno. ¿Estamos aquí, pueblo? En este caso era María, la hermana de Moisés. Pero aquí no fue más que entre familias, esto se quedó entre familias. Ahora, qué lindo, ¿verdad? Las mismas familias hundiendo a su hermano. Qué lindo, ¿verdad? Nada que ver. Ahora, ¿será por eso realmente? Porque se casó con una mujer cusita, de veras. Espérate, Aarón no tiene que vivir con esa mujer cusita. María no tiene que vivir con esa mujer cusita. Era Moisés. ¿Qué le importa a ellos que él se había casado con una mujer cusita? El que tenía que estar preocupado es Moisés. No era Aarón, ni era María. Ahora, entonces dijeron ellos, solamente por Moisés habla Jehová. Solamente por Moisés habla Jehová. Aarón representaba a los sacerdotes. Aarón era el que estaba encargado de los sacerdotes. María representaba a los profetas. Ella le hablaba palabra de Dios. Dios le hablaba a ella y ella le hablaba al pueblo. Nada malo con eso. Ahora el gobierno había tenido unos cambios. El gobierno había tenido unos cambios. Y estos cambios parece ser que el pueblo de Dios, cuando hay cambios, las personas no les gustan los cambios, no ajustamos a los cambios. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Que especialmente a esos líderes no les gustó el cambio que el Señor había hecho. Esto no está en la Biblia, pero es sentido común. Obviamente ellos no van a empezar a quejarse, a criticar a su hermano por su esposa. Ellos están llenos de amargura. Ellos están llenos para tratar de avergonzar a su hermano. Y le salió las cosas al revés. Ellos eran líderes delante del pueblo. Ahora el gobierno había cambiado y parece ser que al pueblo de Dios no le gustan muchos cambios. Y en estos días hay algunos cambios que a nosotros no nos gustan. Hay muchos cambios. A mí también hay muchas cosas que a mí no me gustan. Pero tú sabes que yo se las pongo al Señor y seguimos adelante. Amén. ¿Saben por qué? Porque yo me he dado cuenta de algo, que a Dios no le importa mi opinión. A Dios no le importa la opinión del hombre. ¿Acaso cuando Él le dijo a Noé, Noé, hazme el arca? Y Noé le dijo, pero espérate, yo creo que debe usar esta maderita. Yo creo que debe usar esta brea. Nada que ver. Él solamente obedeció y predicó. Y más nada. Dice la Biblia no dice, pero la razón por la cual María y Aarón hablaron era porque Moisés acababa de escoger 70 líderes. 70 líderes, ¿verdad? La cual les trajo a ellos celos. Ahora en el versículo 3 dice, y aquel varón era manso más que todos los hombres sobre la tierra. Notemos ahora que Moisés se hizo el sordo. Moisés se hizo el sordo. Y aquí es donde nosotros podemos aplicar algo tremendo, porque de aquí van a hablar, ya hablan de las personas de ti, van a hablar en la calle de ti, van a hablar los hermanos en la iglesia, van a hablar de otras iglesias, van a hablar, no los podemos parar. Pero tú sabes que podemos aplicar lo que hizo Moisés. Se cayó, se hizo el sordo. Amén. La gente se van a unir para quejarse, para hablar en contra de usted, para criticarlo. Tenemos que ser como Moisés, humildes y hacernos sordos. ¿Acaso ellos te pueden salvar? ¿Acaso la persona que te critica te puede salvar? Nada que ver. Mira lo que dice Romanos 12:19. Dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿Saben qué, hermanos? Dios está escuchando todo lo que sale de nuestra boca. ¿Amén o no amén? Amén. Si algo es negativo, si algo no es de acuerdo a la voluntad de Dios, eso trae desunión. Desunión. Eso destruye la iglesia. Y le digo más, eso es obra del diablo. Eso es obra del diablo. Acabamos de recordar, ¿cuáles son cuando decimos Satanás, cuando decimos diablo, cuáles son las cosas que vienen a la mente? A ver, amargura, odio, desunión, pleitos, chismes, ira, contiendas. Claro, eso está bien claro. Amén. Aquí viene la aplicación. Tenemos que hacer como Moisés. Cállate. Tenemos que callarnos. Si no nos gusta, ¿y qué? Para adelante. Nuestra mirada está en el Señor, ¿verdad? Amén. Usted cumpla, no hable, no inyecte, sino obedezca. Hable con Dios. Deje que Dios se encargue de hacer y no hacer, de quitar y poner. Deje que el Señor se encargue Él ya sabe lo que va a hacer. Tenemos nosotros que nosotros tenemos que votar nuestras diferencias. Votarlas para nosotros estar unidos. Si viene juicio de parte de Dios, porque al uno hablar no es contra, no es contra el pastor que están hablando, no es contra la pastora, no es contra el líder. Piensen en esto, piensen en esto. Cuando hablamos negativamente, no es en contra de su pastor, no es en contra de los músicos, no es en contra de la persona que está allá atrás, no es en contra de la persona que limpia. Cuando usted está hablando en contra de Dios. Y si tú estás hablando en contra de Dios, te constituyes enemigo de Dios. Y eso es algo serio. Eso es algo grave, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios consciente, o sea, consistente. Él no te va a pasar por alto el pecado. Él tiene que traer juicio. ¿Amén o no amén? Él no deja pasar por alto tu pecado, mis hermanos. Y miren lo que dice en Números 12, versículos 4 al 9. Dice, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros al tabernáculo de reunión. ¿A dónde? Al tabernáculo. Y salieron ellos 3. ¿Cuáles son los 3? Moisés, Aarón y María. Los 3 salieron al tabernáculo. Dice, y entonces descendió en la columna de la nube y se apartó de la puerta del tabernáculo y llamó. ¿Quién llamó? Jehová llamó. ¿A quién llamó? A Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Dice, mire esto, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mira lo que dice el versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Pues, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Él los llamó. Fíjense para acá. ¿Qué le pasa a ustedes? Tú no sabes que cuando yo quiero decirle algo al pueblo, a ti, le dice a María, a ti yo me presento en sueños y en visiones, y tú le das esa palabra al pueblo. Le dice a María, tú no sabes eso, que cuando yo quiero que el pueblo sepa algo, yo te lo enseño a ti. Pero a Moisés no, a Moisés yo me presento cara a cara con él. ¿Quién eres tú para empezar a hablar, a criticar a tu propio hermano? No reconoce quién soy yo, que él me sirve a mí. Por favor.
Santo, esto está tremendo, hermano. Dios hace saber a Aarón y a María que por elevada que fuera la posición que ellos ocuparan, Moisés era el sumo sacerdote, María era la líder de las profetisas, no deberían aspirar al mismo nivel que Moisés ni competir con él. No debemos competir con nadie. Les digo, ¿saben ustedes? Les hablo por visiones, por sueños, pero a Moisés le hablo cara a cara. Hermanos, antes de usted hablar negativamente o antes de criticar o soltar su opinión, por más buena que sea o por más, mira lo que usted va a decir. Mira lo que usted va a decir. Para eso está el Espíritu Santo, que Él te dice, sí, dilo, no lo dilo, piénsalo, medítalo, sácalo al lado y hable con Él en privado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Antes de hablar algún disparate, les digo, hermano, porque a mí me ha pasado. Cosa triste es cuando la ira de Dios enciende contra una persona. Cuando esa persona se convierte en enemigo de Dios. Número 12:10 dice, y se apartó la nube del tabernáculo, y aquí que María estaba como leproso, como la nieve. Y miró, y mira esto, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Claramente fue María la que instigó, porque si no, no le hubiera venido la lepra a ella, le hubiera venido la lepra a Aarón. Se unieron, María le vino la lepra. Mire esto, cuando Moisés bajó del monte, dice la palabra que se tenía que cubrir. Se tenía que cubrir, amén, por la gloria de Dios que estaba en él. Ahora María se tiene que cubrir para que no vea la lepra que Dios le mandó. Poderoso, ¿verdad? Santo Señor. Ahora, en el texto hebreo señala que Miriam, el tipo de lepra que ella tenía, era el peor tipo de lepra que una persona podía tener en esos tiempos. En otras palabras, que era terminal. Esa lepra era que en un par de días ella iba a morir. Fácil, tremendo. Cuando dice la palabra que cuando Aarón miró, significa que el sumo sacerdote, como el sacerdote mira para contemplar, ¿verdad? Pero este mirar es con asombro, asustado. ¿Me entiendes? Estaba lleno de miedo al ver a su hermana. Unos minutos atrás estábamos criticando a Moisés y ahora está con lepra. ¡Uy, Señor! Miren esto. Ahora, en el versículo 11 y 12 dice, y dijo Aarón a Moisés, ¡oh, Señor mío! ¿Cómo le dice? Señor mío. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Y hemos qué? Pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre su madre tiene ya medio consuma su carne. Miren esto. Ahora Aarón se le presenta a Moisés y se le presenta, me imagino con la carita que se le va a presentar. Imagínate que acaba de hablar y acaba de ser, el Señor le acaba de hablar claramente a los dos. Y viene y le dice, Moisés, Señor mío, oye Moisés, sabes que yo reconozco tu posición, yo reconozco que Dios te puso a ti aquí, yo reconozco que yo no puedo competir contigo. Me imagino que es una vergüenza. ¿Amén o no amén? Él está diciendo que él reconoce su posición ante de Dios. Ahora, el número 1 es un acto de sumisión. Confiesa su pecado y el de su hermana y pide perdón a Moisés que no ponga sobre nosotros este pecado. Hace ver a Moisés la deplorable condición de su hermana para moverle a compasión. El número 12 y 3, el versículo 13 y 14 dice, entonces Moisés clama a Jehová, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? No sé si lo vieron. El padre le escupió en su rostro y le dio lepra. Eso que nos dice ahí. Dice, sea hecha fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. María trató de avergonzar a Moisés públicamente y el Señor la castigó, mandándole lepra, y al que Dios ama, Él castiga. Moisés la perdonó, Dios la perdonó, pero se echó 7 días. Jesús dijo que por la vara que mides serás medido.
Cuando una persona se levanta en contra de lo que Dios ha establecido, no está echando a pelear con la persona, sino con Dios. Mis hermanos, si está hablando, criticando de una manera negativa, he venido en este día para informarle que lo que el Señor ha dicho es que es en contra de él que se está levantando. Y el castigo es severo. Versículo 15. Así que María fue echada del campamento por 7 días. La botaron. Una persona leprosa no puede estar en el pueblo. Tiene que tienen que echarla fuera hasta que sea sana. Por 7 días estuvo ella fuera. Esto está bien lindo. Después del acto de la rebelión en el cual ellos se unieron, recuerda que el título de este sermón es Unidos para ir en contra de la voluntad de Dios. Después del acto de rebelión, después del juicio de Dios, viene lo que es estar en contra, viene el castigo. Después de que vino el castigo, viene el arrepentimiento. Por fin vino la restauración de la vida de María. Dice el versículo 15, dice, así fue echada María del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante. ¿Por qué el pueblo no pasó adelante? Porque le faltaba una persona, importante. María era parte del pueblo. Por eso es que cuando falta una persona, el pastor está contra. No vino contra porque no vino aquel. Y si falta alguien, estamos sentidos. Hay un espacio vacío, hay un lugar para cada persona aquí. Déjeme decirte que usted no está aquí por suerte ni coincidencia. El Señor tenía en sus planes que ustedes estuvieran aquí escuchando esta palabra. Amén. Y entonces usted forma parte de esta familia. Somos una unidad. Amén. Somos una unidad. La semana que viene voy a hablar de lo que es una unidad. Pero hoy estoy hablando de esto. ¿Sabe lo que sucedió? Que el pueblo no se movió hasta que regresó María. Y cuando María regresó, la restauraron. Cuando vemos a un hermano herido, cuando vemos a un hermano ahí en pecado, lo restauramos. Hablamos con él, demostramos amor, le servimos, le ministramos. Amén. Lo buscamos. No solamente el pastor, todos. Esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Lindo que el pueblo la recibió. El pueblo la recibió. El pueblo no tuvo pena. ¡Ah! Mira, llegó María. Ahí llegó María. Mira María. La que estuvo 7 días con lepra. Nada que ver. Mira lo que dice Proverbios 24, 17. Dice y 18. No te alegres cuando caiga tu enemigo. Que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desgrade y deponga su enojo contra ti. Ahora, hermanos, para concluir, le voy a pedir a los músicos, por favor. Deseo repasar brevemente una vez más. Deseo repasar una vez más. Cuando pensamos en Dios, ¿qué son las cosas que nos vienen a la mente? Amor, misericordia, gratitud, bondad, grandeza, obediencia, someter, armonía, unión. Cuando pensamos en Satanás, ¿qué nos viene? Odio, discordia, enemistad, pleitos, ira, chismes, contienda, desunidad. Es posible que un grupo de personas pueda estar unida, pero no es necesario que sea en la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? De hecho, en el pueblo de Dios que estamos hablando aquí, 2 personas llegaron a la tierra prometida de millones. 2. Moisés y Caleb. Fueron los únicos que entraron porque no se dejaron llevar por el veneno que le inyectaba el pueblo. Poderoso. ¿Cómo debemos ser nosotros? Espero que esta predicación, hermanos, tenga su aplicación en sus vidas. ¿Y sabe qué? Yo ahora voy a hacer una llamada al altar. Amén. Si usted desea venir al altar y orar y pasar un tiempo en oración con el Señor, les pido por favor que vengan y vamos a orar. No se preocupe por la persona que está a su lado. ¿Quién me está mirando? ¿Quién no me está mirando? Que van a pensar. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si el Señor tú le importas. Amén. Le voy a pedir por favor que inclinen su rostro.